Jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a 23 de junio. Vamos a trabajar el ejercicio 14 de la guía. Y con eso ya damos por terminado la parte de esta guía y pasamos a la guía 2. El ejercicio 14 dice lo siguiente. Determinar los valores de las funciones trigonométricas restantes si secante de teta es positiva y tangente de teta es igual a menos 3. Perdón, 4 tangente de teta es igual a menos 3. De partida, algo que no hemos mencionado, pero que aparece en el texto. La función secante, ¿qué es lo que es? Hemos hablado de seno, coseno y tangente, pero de secante como tal no. ¿Qué es secante? ¿Alguien sabe? Si no, leo yo para no reducirnos tanto. La función secante, junto a la cosecante y la cotangente, corresponde a las funciones inversas multiplicativas de la función seno, coseno y tangente. Por ejemplo, secante corresponde a 1 partido por coseno del mismo ángulo. Por ejemplo, secante de 30 sería 1 partido coseno de 30. Cosecante de 45 sería 1 partido por seno de 45. O sea, el ángulo siempre se evalúa dentro de una función. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los alumnos cometen este error que dicen coseno y aquí ponen el ángulo, como si fuese evaluado ahí. Eso está totalmente malo. Insisto, la función trigonométrica evalúa un ángulo inmediatamente. Ahora, en este caso nos dicen que el secante es positivo, o sea, el 1 partido por coseno es positivo. De aquí podemos concluir que el coseno del ángulo también es positivo. Y si se van a la página 6, perdón, de 6. Bueno, la página donde salen los resúmenes de los valores, el coseno es positivo solamente en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Son los dos valores, o sea, porque como recordemos que el coseno está asociado al eje X, son las dos partes donde el eje X efectivamente es positivo. Ahora, segunda información, 4 tangente de teta es igual a menos 3. Significa que tangente de teta es igual a menos 3 cuartos. O sea, la tangente es de un valor negativo. Y la tangente negativa, en la misma tabla de resumen, va a ser cuando el seno es positivo y el coseno es negativo, o al revés, donde el seno es negativo y el coseno es positivo. Esto ocurre en el segundo y en el cuarto cuadrante. Acá, en el segundo cuadrante, el coseno es negativo, pero el seno es positivo, y en el cuarto, el seno es negativo, pero el coseno es positivo. Entonces, estas serían las opciones que tenemos. Ahora bien, dada esta información, ¿a dónde pertenece nuestro ángulo teta? ¿Dónde está teta? En el primer caso tenemos que puede estar en el 1 o en el cuarto cuadrante, y en el segundo caso puede estar en el segundo y en el cuarto. O sea, intersectando estas dos soluciones, se puede concluir, sí, para aquel lado, así, teta pertenece al cuarto cuadrante, porque si esto es la única opción donde están los dos casos, que el coseno sea positivo y que la tangente sea negativa. Esto es importante porque en base a esto nosotros vamos a comenzar a hacer el ejercicio. ¿Alguna duda, consulta respecto a esto? ¿Quedó claro? Asumo que el silencio es un sí. Más o menos. Más o menos. ¿Qué parte no entendió Tomás? ¿O hasta dónde entendió también? Eso donde definir los cuadrantes. Para esto es bastante bueno la... ¿Dónde está? Ah, bueno, la parte de trigonometría. Aquí está. Página 30.
resumen 3. Aquí donde aparece, por ejemplo, el coseno de teta es positivo. Entonces, el coseno es positivo en el primer y en el cuarto cuadrante, que es lo que aparece acá. Ah, ya, Bien. ya, ya. Y Ya. después, la tangente es negativa porque da menos 3/4. La tangente es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante. Ahí están los... Puedo usar este como guía para ver en qué cuadrante está. Entonces, insisto, llegando a esta conclusión que el teta está en el cuarto cuadrante, nuestro objetivo va a ser calcular cuánto vale el seno, el coseno y la tangente de, bueno, la tangente está dada en este caso, de nuestra función. No podemos decir que el seno es menos 3 y el coseno vale 4, insisto, porque ya lo vimos que eso es un error, porque Podría varía ser entre los 1 y ángulos. menos 1. Podría ser lo adyacente y la hipotenusa. Definirlo como un Sí, cuadrado, triángulo, rectángulo. correcto. Que este sub va a ser un triángulo, insisto, de referencia, no es que sea el triángulo en verdad, porque el ángulo teta, al estar en el cuarto cuadrante, ya mide más de 270 grados, o sea, no es este ángulo en particular, pero esto es un triángulo referencial. La función tangente, recordemos que si lo tomamos en consideración a los lados, corresponde al opuesto dividido el adyacente, o sea, menos 3 partido por 4. En este caso, perdón, vamos a ver cuál es positivo y negativo. 3 partido por 4. Ahora, tenemos que ver cuál de los dos es negativo. En el cuarto cuadrante, donde estamos trabajando nosotros, el seno es negativo y el coseno es positivo. Por lo tanto, en este caso, el 4 va a ser positivo y el 3 va a ser negativo. Pero insisto, esto es porque en el cuarto cuadrante, el eje Y, que es el vertical, está asociado a este lado de acá, y el eje X, que es el horizontal, está asociado al ángulo, al lado de acá, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer este análisis, porque, por ejemplo, supongamos que el resultado no hubiese dado en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el X es negativo y el Y es positivo. Entonces, el 4 sería el menos 4, o sea, el negativo, y el Y sería el 3 positivo. Ojo con eso, siempre hay que ver en qué cuadrante estamos y qué lado es positivo o negativo. Insisto, sigue siendo esto referencial porque no tiene ningún sentido físico decir que esta medida es menos 3, o sea, un lado mide menos 3. No tiene sentido, pero esto es simplemente para poder hacer los cálculos referenciales. Y esto va a ser números pitagóricos, 3, 4, la hipotenusa, ¿cuánto sería? 5. 5, perfecto. Entonces ya teniendo este triángulo, podemos sacar el coseno y el seno que nos faltaría. El coseno, recordemos que es adyacente partido hipotenusa, o sea, 4 partido por 5. Y el seno es opuesto partido hipotenusa, sería menos 3 partido por 5. Y dado que ya tenemos ya la tangente arriba, tangente simplemente es menos 3 partido por 4. Y ahora, simplemente para ya ir acostumbrándonos, aquí quedaría secante, cosecante y cotangente. ¿Eso Teta, sería invertirlo teta. nomás o no, profe? Correcto. Simplemente es invertirlo. Por ejemplo, si el coseno es 4/5, la secante va a ser 5/4. Si el seno es menos 3/5, este sería menos 5/3. Y si la tangente es menos 3/4, la cotangente es menos 4/3. Y ahí se terminaría entonces el ejercicio con todas las funciones. En realidad son simplemente 3, el seno, coseno y tangente, y el otro es darlos vuelta. Dudas, consultas. Entonces, profe, en sí, el desarrollo anterior fue solamente para, para calcular esto que tenemos acá abajo. Correcto, o sea, la primera parte del ejercicio siempre es saber dónde está nuestro ángulo, en qué cuadrante, para Ah, ya. saber qué es positivo, para saber qué es negativo. En algunos ejercicios, que vamos a ver más adelante, nos dicen explícitamente, o sea, teta está en tal parte, o alfa, bueno, dependiendo la letra que se esté ocupando. Pero si no se lo da, tienen que investigar dónde está.
Ya, ¿puedo borrar? Sí. Y vamos a ver el segundo. Tenemos que la cosecante de teta es igual a 7/4. Bueno, y aquí ya nos dice, teta pertenece al segundo. Entonces recordemos que cosecante es igual a 1 partido por seno. O sea, esto es 7/4. De aquí simplemente despejando, el seno de teta es 4/7. Y aparte estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, que es acá, el coseno es negativo y el seno es positivo. Entonces, podemos hacer sin ningún problema nuestro triangulito referencial. Recordemos que esto no tiene ningún sentido, porque en este caso teta vale más de 90 grados, porque está en el segundo cuadrante, pero es referencial. La función seno, si lo vemos al lado de un triángulo, corresponde al lado opuesto partido por hipotenusa. O sea, en este caso, 4 partido por 7. Y debemos calcular de esta forma cuánto vale nuestro lado adyacente. En este caso, no son pitagóricos, por lo tanto vamos a tener que aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular esto que va a quedar en función de una raíz. Entonces, por Pitágoras, siete al cuadrado va a ser igual a 4 al cuadrado más x al cuadrado. O sea, aquí nos quedaría 49, 16 más x cuadrado. Y aquí nos quedaría Raíz de 33 se supone que sería. 33, gracias. Estaba medio pegado sacando la suma. Entonces, efectivamente, x vale raíz de 33. Pero ojo que esto puede ser positivo o negativo. Y analizamos. Primero, en el segundo cuadrante, el y es positivo y el x es negativo. Por lo tanto, esto no es raíz de 33, sino que lo correcto es menos raíz de 33, porque en el segundo cuadrante el x es negativo. Y ya con esto, teniendo nuestro triangulito referencial bien hecho, podemos calcular lo que nos faltaría, que sería el coseno. Bueno, voy a escribirlos todos en realidad para hacer como resumen final, pero ya el seno ya lo teníamos y la cosecante también. Entonces, el seno, que ya lo tenemos, que recordemos que es 4 partido por 7, el coseno, entonces sería menos raíz de 33 partido por 7, y la tangente sería 4 partido raíz de 33, y recordemos que esto es negativo. Y las otras tres funciones simplemente es dar las vueltas. La cosecante, la secante y la cotangente. Entonces quedaría 7/4 menos 7 partido raíz de 33. Y aquí nos quedaría menos raíz de 33 partido por 4. Estos serían entonces los resultados. ¿Dudas, consultas? Asumo que ese silencio es no, profesor, no hay dudas. Así que nos pasamos a la segunda guía. ¿Puedo borrar, cierto? Sí. Entonces, segunda guía, nos vamos a centrar en el ejercicio 2. Dice, demostrar las siguientes identidades.
Este ejercicio va a ser como el primer ejercicio de demostración, que es una matemática más teórica, por lo cual tiene una estructura muy rígida, o sea, no se puede variar mucho. Y, por Profe, ejemplo, ujú, identidades solamente las podemos demostrar más que calcular, ¿verdad? sí, porque no se calcula, simplemente se demuestra. Y a todo esto, su concepto de demostrar, ¿cuál es? Pues cuando yo le digo demuestre algo, Ver ser si es verdadero. correcto, y aparte mostrarlo, o sea, O deducir sea, sí, alguna forma de que, explicar, sí, explicar por qué es verdadero claro, o por qué es falso. en su defecto que estuviese malo. En este caso, nosotros tenemos que demostrar que 1 menos seno de alfa dividido por 1 más seno de alfa es exactamente igual a secante de alfa menos tangente de alfa, pero al cuadrado. Entonces, la demostración en este caso se hace de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted partimos la demostración de 1 menos seno de alfa partido por 1 más seno de alfa, que hay que llegar de alguna forma de que esto es igual a secante de alfa menos tangente de alfa, haciendo amplificaciones, factorizaciones, lo que ustedes quieran. Recordemos que nosotros tenemos la identidad fundamental, que es que seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. En realidad este es más que, bueno, el coseno del cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo, entre el ángulo sea el mismo, siempre va a ser igual a 1. Entonces, tenemos que llegar a esto. Simplemente para recordar un poco, lo voy a agregar en azul, recordemos que secante es 1 partido por coseno, esto es alfa, y que tangente es seno partido por coseno. Entonces, aquí vamos a ocupar cualquier técnica que nosotros conozcamos para poder resolver este problema. En este caso, la técnica más fácil es hacer el binomio de diferencia para que aparezca el 1 menos seno al cuadrado, porque, así que hacemos el despeje acá, 1 menos seno al cuadrado es igual a coseno cuadrado. Entonces, multiplicamos por el inverso de acá, porque así, acá abajo nos queda el binomio de diferencia, por lo tanto, nos quedaría arriba el numerador, nos queda el cuadrado, pero abajo nos queda 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa. Recordemos que hacer un binomio de diferencia se trabaja de esta forma, 1 menos seno al cuadrado de alfa. Entonces, recordemos que 1 menos seno al cuadrado es igual a coseno al cuadrado, por la identidad fundamental. No tampoco, pero voy a colocarlo así. Identidad fundamental. 1 menos seno de alfa al cuadrado partido coseno al cuadrado. Ya se está pareciendo un poco a lo que nosotros queremos. Ya apareció el coseno abajo y el seno y esas cosas. Ahora, por propiedades de potencia, aquí nosotros lo podemos ordenar de esta forma. Como la potencia es la misma, tanto en el numerador como en el denominador, se puede dejar afuera con un gran paréntesis. ¿Ya? Y aquí ya estamos listos. Por propiedades de la fracción, esto se puede separar. Y 1 partido por coseno de alfa es igual a secante. Y seno partido por coseno es igual a tangente. Entonces, de la Profe, izquierda se lleva a la derecha. ¿Ah? ¿cómo llegó al coseno cuadrado de x que me perdí? Recordemos que por la identidad fundamental, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si despeja el coseno cuadrado, le quedaría que el coseno cuadrado es 1 menos seno al cuadrado de alfa.
Por lo Y tanto, entonces acá 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa, eso es más, igual a coseno. es que 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa es el binomio de diferencia, donde Ah, sí, queda sí, el sí, sí. primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, Y al 1 quedar menos seno de alfa, menos seno de cuadrado de alfa, eso es coseno al cuadrado de alfa. correcto. Y ahí se sigue. Wow, un poquito. Sí, entonces es más complicado porque necesita muchas herramientas. O sea, tu partida, si usted no se maneja bien en las fracciones, ya estamos mal con lo de abajo. Sí, poco a poco se está complicando. La vida es muy complicada. Y recuerden que su carrera es más complicada aún porque todo lo que aprendan ahora en 10 años más va a quedar obsoleto. Ah, qué bonito. ¿Sí? Es Qué hermoso. bonita es la vida. Es fabuloso tener la mentalidad de saber. En 10 años más esto no es nada. Nada, van a No, haber cosas peores. o De mejores, hecho, depende de cómo sea la vida. Pero igual el profe tiene su. Se siente, uno entrega su recompensa porque esto se lo van a pasar a alguien más joven que a Ujú. nuestra edad. Porque se supone que esto va bajando de contenido, se supone que va bajando de años, o sea que en algún año lo van a pasar en media. Correcto. Como en otros, como debería ser en realidad, porque esto de trigonometría debería basarse en medio. Ahora hace poco se sacó, pero en mis tiempos se pasaba. No tan profundo, tan complicado como esto, pero se pasaba. Y no van a, profe, por lo general el certamen se decidiría de un ejercicio por temática, ¿no? Más o menos, se hace así. Por lo general sí, porque como ya tenemos harta materia, debería ser un ejercicio por temática. Ya, sigamos. Siguiente ejercicio. A todo esto, para esta parte, es bueno que también que se descarguen las identidades, las fórmulas. También está ahí en guías y texto. Abajo sale identidades trigonométricas. Que igual les puede servir, por ejemplo, aquí aparece cosecante 1 partido por seno, secante 1 partido por Esa coseno. está buenísima. Sí, 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 sí. Eso tienen que descargar lo que está en la parte de guías y texto. uff, tremendo. Ujú. Porque es Esto, que, esto no lo hice yo, lo hizo la Universidad de Monterrey, o sea, la pues UTS, son tremendos capos. sí, No puede ser. México. El Instituto Tecnológico Es y Estudios de- Oye, bonito. Elite. Elite. Oh, mira. Tiene bonita presentación, por lo menos. Como Super Google. No. La Igual que el. presión encima. La presión de estar ahí, siendo viniendo de país tercermundista, siendo ahí. Bueno, no digamos que igual México no es primer mundista, no nos vengamos No, tan arriba, no nos pero vengamos igual tan se arriba. siente, pero igual se siente extraño estar ahí, viniendo de país tercermundista, como conformándonos con lo que tenemos acá. O sea, ya tener sillón en una universidad es otra cosa. Bueno, acá hay De igual hecho, aquí hay sillones, pero en las facultades. En su facultad usted entra y hay un mega sillón para sentarse. Pero tan bonitos como estos, no. No, es que se parece a las oficinas de Google. Sí. Y los colores y todo de eso, hecho, no. No. Bueno, de partida Google no tendría esta alfombrilla. Eso, No, Google tiene el piso con el logo de Google. sí. estaba pensando Así, lo así mismo. de egocéntricos son. Bueno, por ejemplo, eso, una tele ahí para estudiar. O para ver sus Para bonitos. estudiar. Para estudiar. Lo que, Estudiar, guiño, guiño. lo que encuentro poco práctico son estas rueditas. Entonces, igual, por eso necesitan alfombras, para que no se muevan mucho. Pero o sea, estas sillas como de escritorio grandes,
Ya bien, con ruedas, bien. Pero estas que son más pequeñas, pero que se mueven mucho, me incomodan. Es como transformar las sillas del comedor con ruedas, comprarle ruedas a los chinos y pegárselas al piso. Y nada más. En fin. Entonces, esto es lo que pueden bajar y les va a ayudar. Veamos otro ejercicio más y con eso ya terminamos. Y nos toca ver mañana. No, pero yo me creo que la otra semana, ¿cierto? No, introducción. Mañana voy a hacer repaso, profe. De No, cara de cara al test. la vida no es tan simple. Sí, profe. Un Recuerden, repaso, Se lo suplicamos. por favor. voy a hacer un... Recuerden que estuvieron en paro más de un mes. Asuman, No puede ser. asuman No. sus consecuencias. Son adultos ¿A quién matamos? responsables. ¿A quién matamos? Adultos responsables. Tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Pero al menos entraría solo progresión en ese test. Si es así, me puedo estar más tranquilo. Veamos uno fácil, ya para terminando. El E, por ejemplo, seno al cuadrado más tangente al cuadrado es igual a eso. Seno al cuadrado de alfa más tangente al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno al cuadrado, perdón, a la cuarta, ¿me equivoqué? De alfa partido por coseno, bueno, ahí falta un alfa. No, esto no es. Entonces, aquí hay dos formas de verlo. Podemos trabajar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Las dos son fáciles, que no sé si quieren hacerlo. Quieren llegar de seno de alfa más tangente de alfa es igual a 1 menos coseno, o de 1 menos coseno llegar al otro. Podría ser al revés. O sea, que partamos por el del 1 menos coseno de eso para llegar al otro. O sea, Perfecto. ya que el anterior lo hicimos de izquierda a derecha, que sea de derecha a izquierda esta vez. Al BR. Acá el truco es el de acá arriba separarlo en 1 menos coseno al cuadrado y 1 más coseno al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 1 menos seno cuadrado, o sea, menos coseno cuadrado, esto por la identidad fundamental, es igual a seno al cuadrado. Por 1 más coseno cuadrado dividido coseno cuadrado. Y aquí estamos listos. Profe, eso no se puede anular. ¿No se anularían al ser opuestas, la de arriba? ¿Cómo opuestas? ¿A qué se... Sí, porque es 1 menos coseno cuadrado por 1 más coseno cuadrado. O sea que como es coseno cuadrado, los cosenos cuadrados se anulan al ser multiplicación. Sí, esa vino mi diferencia, por eso queda coseno a la cuarta. Ya, sí. Entonces, acá multiplicamos término a término. Seno por 1 es seno cuadrado simplemente. Y seno cuadrado por coseno cuadrado es seno cuadrado por coseno cuadrado. No hay nada que hacer. Ahí complicado. Pero lo que sí podemos hacer es esto de acá, por propiedad de las fracciones, separarlo. Entonces quedaría seno al cuadrado partido coseno al cuadrado más seno cuadrado por coseno cuadrado partido coseno al cuadrado. Voy a bajar un poco. El coseno con el coseno se nos van. Y seno partido por coseno es tangente, entonces esto sería tangente al cuadrado más seno al cuadrado. Que efectivamente era lo que nosotros queríamos que quedara. Quedó al revés, pero bueno, sigue siendo lo mismo. Recordemos que la suma es conmutativa. Entonces, profe, 1 más coseno cuadrado de alfa, eso es igual a seno al cuadrado de alfa por coseno de alfa al cuadrado. Esto en este caso, esto Sí, es igual a seno cuadrado. ya. ¿Y lo del ladito? Eso nomás lo movió nomás, simplemente. Y abajito porque quedó más seno cuadrado de alfa por coseno de alfa al cuadrado. Es que se multiplica término a término.
Ah, ya, multiplicación terminativa. Ya. S por S y S por S. Como que cuando lo explica de esa manera no se ve tan complicado, pero igual haciéndolo solo uno es como confuso. Es confuso y aparte Como que se le raya la cabeza. se le tiene que aburrir el paso. El problema de las demostraciones como tales es que, uno, usted tiene que manejar fluidamente todo este tema de la suma, resta, multiplicación y división de fracciones o lo que sea, factorizaciones, por ejemplo, si usted no sabe factorizar, no puede sacar nunca Y el o sea, binomio con diferencial. saber factorizar y, o sea, o llegar a una factorización que llegue a una identidad fundamental, Ujú. eso no, Bueno, sería eso. eso es lo complicado. Y después que se dé cuenta, se como, ya, recordemos que yo quiero llegar a esto, por lo tanto, tiene que aparecer en algún momento seno partido por coseno, porque aquí hay una tangente, y un seno también, ahí dando vueltas. Pero aquí, por ejemplo, la más complicada en este caso sería la F y la D. Que son las dos más complicadas. El resto, por lo general, salen solo, simplemente es sumar, restar, multiplicar y... Ya, son las 11. Veamos otro ejercicio más. En realidad voy a ver el teorema del seno y el coseno, que son relativamente fáciles de empezar, o sea, para mañana hacer ejercicios de eso. ¿Cuándo es el test? El día 29, próximo día martes. Entonces, es al teorema del seno. Recordemos que nosotros habíamos dicho que trigonometría siempre nace de un triángulo rectángulo, pero esto no es tan así, porque existen generalizaciones para cualquier triángulo. Por ejemplo, voy a hacer un triángulo que va a ser alfa, beta, gamma. Entonces, este aquí va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Y los lados opuestos, las medidas de estos lados, lo vamos a hacer con letras minúsculas. Este va a ser C, este va a ser B, este va a ser A. Recordemos que el A, B y C minúscula corresponde a la medida de esos lados. Entonces, el teorema del seno dice lo siguiente. A, que es el lado de acá, dividido el seno de alfa, que es el ángulo de aquí, va a ser igual, proporcional, o como ustedes lo quieran llamar, que la división del otro lado B partido el seno de beta. O sea, cada lado dividido el seno del ángulo opuesto va a ser siempre lo mismo. Y también va a pasar con el C partido seno de gamma. Siempre va a ser proporcionales. Y además, si nosotros inscribimos una circunferencia que pase por los tres vértices, esto es igual a 1 partido el radio al cuadrado. Pero es un dato ya más de geometría, pero a nosotros nos basta con esto. Y el teorema del coseno. Ese funcionaría con los adyacentes. Es que el teorema del coseno es una generalización del teorema de Pitágoras. Entonces no es tanto como con el adyacente. ¿Cuánto es solo lo que se vio antes, que es progresiones, me parece? Que fue lo único que se vio antes de trigonometría. No me acuerdo. Progresiones me parece que es lo que entra Se antes. supone que era progresiones en el Y, test, y en el certamen entre progresiones, esto de acá, identidades trigonométricas, razones mm, trigonométricas, o y trigonometría en polinomios. total. Sí. Y polinomios, lo que alcancen a ver. Ah, polinomio. Sí. No. Pero yo creo que polinomios vamos a alcanzar a ver estos son polinomios, estos sirven, y eso. Ya. Entonces, teorema del seno, tenemos esto, teorema del coseno es la generalización del teorema de Pitágoras. Recordamos que Pitágoras dice que a cuadrado más b cuadrado es igual a, perdón, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, o
Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, la idea está por ahí. Por ejemplo, en este lado, con el lado a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado, pero como este ángulo no es un ángulo recto, se coloca menos 2 veces b por c por coseno del ángulo opuesto, en este caso es alfa. Y esto se puede hacer con cualquier lado. Por ejemplo, el b cuadrado va a ser igual a cuadrado más c cuadrado, o sea, la suma de los otros dos lados, menos 2 veces la multiplicación de estos lados por el coseno del ángulo opuesto. El ángulo opuesto a b es beta. Y finalmente lo mismo ocurre con el último lado. C cuadrado va a ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por coseno del ángulo opuesto, que en este caso es gamma. ¿Ya? Y estos serían los teoremas del seno y el teorema del coseno, que son las generalidades de cualquier triángulo. Ahora, tips que pueden servir, porque mañana ya vamos a ver temas de geolocalización, ángulo creciente, ángulo decreciente, ese tipo de cosas, porque estos son, los teoremas del seno y el coseno son aplicaciones, o sea, va a haber un contexto, por ejemplo, un barco va viajando tal distancia, después gira en tantos grados hacia la derecha, calcular la distancia del puerto hasta donde está el barco ahora. Entonces, ¿cuándo usar el teorema del seno? El teorema del seno se va a usar cuando existan dos ángulos y un lado como mínimo, para poder usar el teorema del seno. Conocer dos ángulos y un lado. Y el teorema del coseno son dos lados y un ángulo, como mínimo. Ahora, si usted sabe dos ángulos, dos lados, pues igual seno, coseno, da lo mismo. Los dos van a resolver su problema. En particular, el seno tiene menos cálculo, así que si lo puede ocupar, bueno, pero porque el coseno tiene que resolver estas ecuaciones y son un poco más de cálculo. Pero conociendo dos lados, dos ángulos de dos lados, puede ocupar cualquiera de los dos. Pero si tiene como información dos ángulos y un lado, el teorema que tiene que usar es del seno. Si tiene dos lados y un ángulo, el teorema que tiene que usar es el del coseno. ¿Ya? Insisto, estos son generalizaciones. Cualquier triángulo que se pueda dibujar, siempre se va a cumplir esta condición. Dependiente si alfa, beta o gamma sean ángulos rectos o no. Es más, si, por ejemplo, alfa fuese un ángulo de 90, el coseno de 90 es 0. Por lo tanto, inmediatamente se transforma esto en un teorema de Pitágoras, tal común y silvestre. O sea, cualquier ángulo que sea un ángulo recto ya lo hace inmediatamente Pitágoras, nuestro teorema del coseno. Y con esos jóvenes terminamos la clase del día de hoy. ¿Dudas, consultas antes de retirarnos? A estudiar se ha dicho. A estudiar bastante. A estudiar. Así, Johnson, ¿qué salió primero, el teorema del coseno o el teorema de Pitágoras? Formalmente el teorema de Pitágoras, pero el teorema del coseno se hizo por el 1300 la demostración formal. Pero el tema de Pitágoras, la demostración formal la hizo Pitágoras, o la escuela pitagórica en particular, que eso fue antes de Cristo, no sé cuánto. Pero el teorema del coseno, por ejemplo, los griegos lo usaban, lo conocían. El problema es que ellos no tenían un sistema de medida de ángulos que sea muy bueno, ellos ocupaban cordelito, lo que sea, y además no lo habían demostrado. Sabían que funcionaba, sabían que era verdad, pero no sabían por qué. Profe, no nos destruyan el tesis en el certamen, por favor. No se preocupen, si no lo destruyo yo, lo destruye Berry o Esperanza. Oh, Recuerden que son varios profesores que la maldad se junta. No encuentro que sea malo. Un poco estricto nomás.
No, No. no, pero el profe Jorge lo enseña con calma. Dicen que la profe Esperanza es como un correcaminos pasando materia. Bueno, con lo que a mí dice el señor Giovanni. Es que es Que mucha pasa materia. materia como que pasa y nadie la detiene. Bueno, Esperanza fue la única que hizo clases en este receso de, de paro. Vacaciones, profe, porque 3 semanas no puede ser considerado un receso. Cada uno lo llama como quiere. Pero Ay, no. Es que en ningún libro caería 3 semanas como receso. No cabe, no cabería en algún lugar. No cabe en cualquier lugar. ¿le puedo dar un contraejemplo? Ya. El receso de Navidad de los gringos. Ah, ya, pero. Son 3 semanas. Ay, Pero son los gringos, nosotros somos Latinoamérica. Claro, Y en pero Latinoamérica una semana en receso. bueno, Latinoamérica lo que tiene sí es que las fiestas duran una semana, a diferencia de los Sí, gringos. los gringos le duran el mes, casi el mes entero. No, pero son días. Pero por ejemplo, las fiestas importantes latinoamericanas, la tirana, lo que sea, por lo general son más de una semana. Así que somos más de fiesta. Eso está claro. y lo peor de todo es que no lo creemos. Nos lo creemos. Creemos de que tenemos, que somos así, por lo tanto seguimos el juego. Como la mayoría son personas Nada, más. le copiamos a los gringos, no más mucho. La mayoría de las cosas son copiadas de los gringos, así que son excusas para Si tener feriado. realmente le copiáramos a los gringos, no estaríamos en estas festividades. No tendríamos festividades así. Sí, pero cuenta, a ver, si sacamos la mayoría de los feriados son de acá, pero los que son largos, hay varios que no son de acá. Por ejemplo, un ejemplo claro, si se fijan bien, si analizamos los feriados que tenemos, las semanas que tenemos de receso, son la mayoría religiosos. La mayoría. Sí, la mayoría son religiosos. Porque nuestra cultura base La es la católica. cristiana. Bueno, sí. Lamentablemente, justamente esos feriados, también hay varios que son de la historia estadounidense o gringa en este caso, como le llamamos nosotros. Poner ¿Como feriado el día de cuál? la independencia. Que incluso la constitución de los Estados Unidos juran en el juramento para la presidencia, juran por Dios. O sea, ¿qué? O sea, ¿qué onda? Bueno, es que bueno, el tema de la religión es trascendental. Formó la cultura que generó hasta ahora. O sea, obvio que van a ser por Dios, en particular en el Dios cristiano, pero fue porque el que ganó, pues, o sea, es como decir, el- los nazis murieron. ¿Por qué? Porque perdieron. Pero ambos Sí. ejércitos hicieron cosas malas, muy malas. Como por ejemplo, profe, la que viene ya, San Pedro y San Pablo, la próxima semana. Ujú. Porque los pescadores, pues, están ¿Sí? famosos. El feriado adicional del 17 de septiembre. Ujú. ¿17 de septiembre es feriado? Sí, porque tocó que el 18 es sábado, así que le dan el 17 como adicional cuando tocaba viernes. Viva Chile. O cuando, sí, po, o cuando por Maldición. ejemplo, profe, tocaba el viernes, o por ejemplo tocaba el 18 viernes, daban el jueves de adicional, como sándwich. Desconocía esa parte de la Hubo legislación. una vez que el 18 tocaba el miércoles y el 19 también es feriado por las clases navales y el viernes lo tiran de sándwich también, pues lo dan feriado, como adicional para no cortar la semana. El 19 es la gloria del ejército. Las Sí, navales son el 21. eso, la gloria del ejército y el 20 lo daban de adicional nomás, porque Ujú. ¿quién iba a ir a trabajar después de fiestas patrias? Bueno, hay gente que trabaja en fiestas patrias, todo el área de salud, el área de A pesar de de- ser un feriado irrenunciable. Y por eso nosotros vamos a ser ingenieros. porque ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar el área de salud? Toma, señora, aquí tiene sus medicamentos, sánese solo. Tome olea china y listo. O un tecito así como La agüita de hierba melancolía, del así. colegio. Claro.
de hierbas Por mixtas. eso uno tiene que ser, como pues, se puede decir, maestro chasquilla. No, Todo el yo no me voy a olvidar nunca de eso. No, íbamos a ir a pedir un paracetamol a la enfermería y no podían dártelo porque no era ético. No podían darte medicamento en el colegio. No, yo no, yo Totalmente no podía correcto. conseguir, incluso como tengo alergias a la piel, tengo alergias a la piel varias veces, tenían que comprarme betametasona. Pero la betametasona tiene que ser recetada por un médico. No Sí. voy a andar cada mes ir a un médico para que me dieran la receta y que para recién comprar la betametasona. ¿Por qué no la pedí receta permanente? No se puede, po. Tiene que tener reevaluación. Pero, Ah, pero igual, si pues. en el sistema público, en el consultorio sí lo podría hacer. Sí, sí. En este momento ese fan no está atendiendo muy bien. Ah, sí, porque están todos con vacunación. Que o sea, dudo que alguien vaya a ir a por un medicamento al Mucha gente va por consultorio. medicamentos, o sea, no. Bueno, sí, a buscar los que ya están registrados, pero que le vayan a registrar medicamentos nuevos. También, o sea, vaya, aún se fa. Al menos aquí en el Ramón San Ramón Nonato, nada, profe. Yo, bueno, Todos, a mí se fue acá el Sol de Oriente y funciona en ese sentido. O sea, igual, por ejemplo, usted va a pedir hora y dan hora para 3 meses, pero le dan hora. sí. Yo Sol todavía de estaba Oriente, profe. ya por el tema de unos exámenes que tenía que hacerme desde el 2018. El Con el tema sistema de la chileno. pandemia, todas esas órdenes de lista de espera se suspendieron más. Y más por el feriado que hubo este lunes también. Ah, sí. Pero bueno, así funciona el sistema. Cuando usted escuche van a correr las listas de auge y lo que sea, usted va a decir, yo soy uno de ellos. Tuve que certificarme que estoy en esta universidad para poder recién recibir una hora. Es que es fabuloso el sistema. Es fabuloso Chile. El mejor país de Chile, wey. Bueno, y El somos mejor mejores, país del mundo. somos mejores que otros países. Siempre podríamos compararlos con Corea del El Norte. país de Chile. Como De hecho, en palabras de Enrique París, el primer país de Chile. Bueno, lo único bueno es que Corea del Norte no tiene COVID, porque nadie Más entra. encima, más nadie entra. encima, Nadie entra. guiño, guiño. Sí. Sospechoso. Aparte, si alguien muere de COVID, nadie lo sabrá. Ah, sí. De verdad. Oh, Kim Jong no lo permitiría. No, no lo permitiría. Va contra lo que dice Dios. En fin, ya jóvenes, que estén muy bien, estudien. Ya. Chao, chao. Nos vemos, profe. dale, profe.